Ahora sí, vamos a entrar ya con lo que son las disoluciones. ¿Okay? Ya habíamos visto que disoluciones son un tipo de mezclas, ¿verdad? Junto con lo que son las suspensiones, los coloides y las emulsiones. Luego están las disoluciones. La característica que diferencia a las disoluciones de los demás tipos de mezclas es que una disolución es una mezcla homogénea, ¿cierto? En cambio, una suspensión, un coloide o una emulsión, todas son mezclas heterogéneas. Es decir, una mezcla homogénea es aquella mezcla a la cual cada una de las partes de sus componentes son idénticas. Es decir, si tomamos una porción de cualquier lugar de la mezcla, sus características van a ser exactamente las mismas. Entonces, habíamos dicho también que una disolución es una mezcla de dos o más solutos y distribuidos en un disolvente, ¿verdad? Es decir, un soluto y un disolvente hacen una disolución, donde el soluto es la sustancia que se encuentra disuelta. Es decir, el soluto va a determinar la concentración de una disolución. Además, el soluto va a ser el que se encuentra en menor proporción. En cambio, el disolvente básicamente, como su nombre lo indica, es la sustancia que produce la disolución. Es decir, es el que está en mayor proporción y es el que va a disolver al soluto. ¿Okay? Una disolución no necesariamente va a tener un solo soluto, sino puede tener más de uno. Es válido. ¿Okay? Puede tener más de uno. No hay ningún problema con eso. Pero se debe de cumplir que los solutos se encuentren en menor proporción que el disolvente. ¿Okay? Eso sí se debe de cumplir siempre. El disolvente siempre es el que está en mayor cantidad. Soluto en menor cantidad. ¿Quién determina la concentración de una disolución? La cantidad de soluto. ¿Okay? El disolvente por excelencia, hemos comentado que era el agua, ¿cierto? En primer lugar, porque es fácil de conseguir, es económica y es polar. Esa es una característica muy importante, que el agua es un disolvente polar. ¿Eso qué significa? Que va a disolver solamente a sustancias polares y a sustancias iónicas, obviamente, ¿ok? Sustancias polares. Si nosotros queremos disolver una sustancia no polar en agua, eso no es posible, ¿ok? No podemos disolver una sustancia no polar en agua. Ejemplo, si quisiéramos disolver metano en agua, no es posible, ¿ok? No podemos hacer una solución de metano y agua. ¿Por qué? Porque el metano no es polar. En cambio, tendríamos que utilizar un disolvente acorde a las características químicas del soluto. Por ejemplo, si queremos metano, disolver metano, no podemos utilizar agua, pero sí podemos utilizar un disolvente no polar. Por ejemplo, el éter etílico. ¿Okay? El éter etílico sí es un disolvente no polar, así que sí podríamos utilizarlo para disolver metano. O bien, tetracloruro de carbono es el más común que se utiliza para disolver alcanos, gases, alcanos alquinos. ¿Por qué? Porque es un disolvente no polar. Entonces, ¿de qué depende que una solución se pueda formar? ¿De qué depende que un soluto se pueda disolver en el disolvente para formar una disolución? Depende de esto, ¿ok? Depende de la solubilidad. La solubilidad es una característica, es una propiedad física. Esta propiedad física, ¿qué va a expresar? Va a expresar la cantidad de soluto en gramos que se puede disolver en 100 gramos de disolvente a una temperatura determinada. ¿Ok? Básicamente es cuánto soluto puedo disolver en 100 gramos del disolvente a tal temperatura. ¿Ok? ¿Por qué remarco a tal temperatura? Porque la temperatura es un factor clave para la solubilidad. Si la temperatura varía, la temperatura del disolvente varía, la solubilidad del soluto también va a cambiar. ¿Okay? Entonces, la solubilidad es cuánto soluto se puede disolver en 100 gramos del disolvente. La solubilidad también nos puede expresar qué tan fácil una sustancia se disuelve en otra.
¿Por qué? Porque a mayor solubilidad, más fácil se va a disolver. ¿Okay? Mayor cantidad de soluto puede disolverse en 100 gramos de disolvente. ¿Okay? Por ejemplo, los datos específicos no los tengo, pero por ejemplo, queremos disolver agua en sal en agua y azúcar en agua. ¿Okay? Vamos a suponer que la solubilidad de la sal en agua es de, no sé, 50 gramos por 100 gramos de agua. ¿Okay? Y la solubilidad del azúcar es, no sé, 80 gramos por 100 gramos de agua. ¿Eso qué significa? Eso significa que por cada 100 gramos de agua solamente se pueden disolver 50 gramos de azúcar, de sal. Y también significa que por cada 100 gramos de agua solamente se pueden disolver 80 gramos de azúcar. Eso, por ejemplo, a 25 grados Celsius. ¿Ok? ¿Eso qué datos nos da esa solubilidad? Nos dice que el azúcar es más soluble que la sal en agua, ¿verdad? Porque 80 gramos de sal, de azúcar, perdón, 80 gramos de azúcar se pueden disolver en 100 gramos de agua. En cambio, solamente 50 de sal en los mismos 100 gramos de agua. Eso a 25 grados Celsius, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si modificamos la temperatura? Por ejemplo, si decimos ahora que el agua está a 50 grados Celsius, entonces ya no se va a poder disolver la misma cantidad, sino que van a cambiar. Sí, van a cambiar. Ahora, por ejemplo, se van a poder disolver, no sé, 80 gramos de sal por 100 gramos de agua y 90 gramos de azúcar por 100 gramos de agua. Okay. Si vieron, la temperatura modificó la solubilidad, ¿verdad? A mayor temperatura, mayor solubilidad. A menor temperatura, menor solubilidad. ¿Okay? Es por eso que cuando queremos disolver algo y no vemos que nomás no está disolviéndose, ¿qué hacemos? Lo calentamos, ¿verdad? Por eso cuando queremos hacer, por ejemplo, agua de limón, limonada, antes de colocar los hielos, hay que disolver toda el azúcar que le vayamos a poner al agua, ¿ok? Porque si primero colocamos los hielos al agua o bien utilizamos agua fría, el azúcar ya no lo vamos a poder disolver. Hay que tener cuidado, ¿ok? Eso es claro ejemplo de cómo la temperatura afecta a la solubilidad de una sustancia. La solubilidad, recapitulando, es cuánto soluto se puede disolver por cada 100 gramos del disolvente. La solubilidad me dice qué tan fácil una sustancia se puede disolver en otra. Eso es la solubilidad, básicamente. ¿Y de qué me sirve conocer la solubilidad de las sustancias? Pues me sirve para poder hacer algunos tipos de soluciones. ¿Okay? Algunos tipos de disoluciones. Tenemos lo que son las disoluciones insaturadas o diluidas, las soluciones saturadas y las disoluciones sobresaturadas. ¿Okay? Estos tres conceptos de aquí pues son muy obvios, ¿verdad? Una disolución pues diluida es aquella que va a tener poco soluto, ¿verdad? Una solución saturada es aquella que va a tener una cantidad de soluto intermedia. Una solución sobresaturada es aquella que va a tener mucho soluto, ¿verdad? Eso es sencillo de conocer, eso es sencillo de entenderlo. Pero, ¿qué tanto es poco soluto? ¿Qué tanto es soluto normal? ¿Y qué tanto es mucho soluto? Pues para saber eso necesitamos conocer la solubilidad. ¿Okay? Una solución diluida o una solución insaturada es aquella disolución que va a contener menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver el disolvente. Por ejemplo, tomando el ejemplo del agua y la sal, dijimos que a 25 grados Celsius 50 gramos de sal se disuelven en 100 gramos del disolvente. Entonces, si yo quiero hacer una solución insaturada de agua con sal a 25 grados Celsius, entonces yo tengo que colocar menos de la cantidad que puede disolver el agua. Es decir, tengo que colocar menos de 50 gramos de sal. Toda cantidad menor a 50 gramos de sal va a hacerme una solución diluida o una disolución insaturada. Es decir, va a contener solución menos cantidad de la que es capaz de disolver el disolvente. Y dijimos que el disolvente, por ejemplo, era capaz de disolver 50 gramos, ¿verdad? Cada 100 gramos de disolvente puede disolver 50 de sal. Entonces, si yo coloco menos de 50, tengo una solución diluida. Pero si yo quiero obtener lo que es una disolución saturada es aquella que va a contener la máxima cantidad posible de soluto. Es decir, retomamos el mismo ejemplo,
si el agua a 25 grados Celsius puede disolver 50 gramos de sal, entonces si yo quiero hacer una solución saturada de agua con sal, le voy a colocar 50 gramos de sal a 100 gramos de agua. Y así ya voy a tener una solución saturada, una solución que ha disuelto la máxima cantidad posible de soluto. Obvio, a una temperatura específica, porque como dijimos, si la temperatura varía, la solubilidad del soluto también va a cambiar. Eso siempre hay que tenerlo bien presente, va a cambiar. Y ahora, si yo quiero una solución sobresaturada, ¿ok? Una disolución sobresaturada es aquella que va a contener más soluto del que puede haber, ¿ok? En una solución saturada. Mismo ejemplo, si yo tengo 100 gramos de agua a 25 Celsius y le coloco más de 50 gramos de sal, entonces esa solución va a ser una disolución sobresaturada. Es decir, va a tener más sal de la que puede disolver. Pero ahora se preguntan, ok, entonces si el agua solamente puede disolver una cierta cantidad de sal, ¿cómo es que, y si yo llego a ese tope de sal que puedo disolver, que es obtener una solución sobresaturada, ¿cómo es que puedo obtener una solución sobresaturada? Sería agregar más sal de la que puede disolver el agua, ¿verdad? Eso es posible. ¿Cómo es posible? Pues si yo coloco los 50 gramos de sal a los 100 gramos de agua, voy a tener una solución sobresaturada. Pero si coloco otros 5 gramos de sal, entonces esa sal en teoría no se va a poder disolver, ¿verdad? Si la temperatura es 25 grados Celsius. Pero lo que yo puedo hacer es aumentar la temperatura, disolver esa sal extra que agregué y después bajar la temperatura a lo que era inicialmente. Es decir, por ejemplo, tengo 100 gramos de agua, le coloco 50 de sal, se disuelve perfectamente. Le coloco otros 5 de sal, no se disuelve. Entonces yo llevo, por ejemplo, aumento la temperatura a 40 grados Celsius. Es decir, le aumento a 40, ya disuelvo lo que falta, lo vuelvo a bajar a 25 y ahora ya tengo una solución sobresaturada. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque las soluciones sobresaturadas son muy inestables, no son estables. ¿Ok? Una solución sobresaturada a temperatura de una solución saturada puede no echarse a perder, pero sí puede llegar a cristalizarse. ¿Okay? Si nosotros tenemos esa solución que formamos con el agua y sal sobresaturada a temperatura ambiente, entonces si nosotros o bien le agitamos fuertemente, es decir, le provocamos un movimiento brusco a esa solución, o bien agregamos un pequeño grano de sal extra a esa solución, o bien simplemente rompemos la tensión superficial de esa solución, el agua, esa solución, el agua con azúcar se va a cristalizar, ¿ok? Se va a cristalizar. ¿Por qué? Porque es una solución muy inestable. Entonces va a buscar estabilidad y la estabilidad va a obtener cristalizando el exceso de sal. Entonces hay que tener cuidado con las soluciones, ¿ok? Porque puede llegar a cristalizarse. Un ejemplo sencillito de esto que estoy diciendo, de que se puede llegar a cristalizarse. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, consiguen un refresco, ¿ok? Un refresco es el ejemplo que yo he hecho. Una Coca-Cola de 600. Con mucho cuidado la llevan a su casa sin agitarla, sin hacerle ningún movimiento brusco. La meten al congelador, la dejan ahí un rato, ¿okay? Que se congele. Luego, con mucho cuidado, sin agitarla, porque si se agita la coca antes o después, ya no va a servir el experimento. ¿Ok? Entonces, la sacan del congelador, van a ver que está muy fría, pero sigue estando líquida. Si ustedes le golpean el envase, va a empezar a congelarse poco a poco todo el envase, va a empezar a cristalizarse. ¿Ok? Eso lo pueden hacer, pero con mucho cuidado. Es complicado que salga, pero sí sale el experimento. ¿Ok? Eso es el ejemplo de una solución sobresaturada. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura y las concentraciones? ¿Ok? Entonces, solubilidad, propiedad física, que expresa cuánto soluto puede disolverse en un disolvente. ¿Esto para qué me sirve? Para poder crear una disolución insaturada o diluida, una solución saturada o bien una solución sobresaturada. ¿Okay? Características: disolución insaturada o diluida
contiene menos soluto del que puede disolver la solución. ¿Cuánto puede disolver la solución? Lo que la solubilidad me diga. Solución saturada contiene la cantidad máxima de soluto que se puede disolver. ¿Cuál es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver? Lo que la solubilidad me diga. Solución sobresaturada contiene más soluto del que se puede disolver. ¿Cuánto es el soluto que se puede disolver? Lo que me diga la solubilidad. ¿Ok? ¿Alguna duda con solubilidad? Parece que no. Muy bien, entonces proseguimos. Factores que afectan a las disoluciones. Como hemos dicho, la solubilidad es un factor, es una propiedad muy importante, ¿verdad? Que me dice cuántos solutos se puede disolver. Pero aquí dijimos también que la temperatura afecta a esa solubilidad, ¿verdad? A mayor temperatura, mayor solubilidad, a menor temperatura, menor solubilidad. Pero, ¿qué sucede? Que no solo la temperatura es un factor que va a afectar a las disoluciones, sino que hay otros, por ejemplo, la presión, el tamaño de partícula y la naturaleza del soluto y disolvente. ¿Ok? Además de eso, esos factores también. Por ejemplo, la temperatura, ya la mencionamos. En la mayoría de los solutos sólidos, aumenta su solubilidad en el líquido a medida que aumenta la temperatura. Esto es básicamente lo que ya dijimos, pero con otras palabras. A mayor temperatura, mayor solubilidad. A menor temperatura, menor solubilidad. ¿Ok? La presión. La presión también es un factor muy importante, pero ojo, porque la presión no afecta a la solubilidad de un líquido o de un sólido. Es decir, si nosotros disolvemos un sólido o disolvemos un líquido en otro líquido, la presión no tiene importancia, ¿ok? Las variaciones de presión influyen poco en la solubilidad. Pero, cuando nosotros formamos una disolución con un gas en un líquido, entonces sí, la presión de ese gas sí va a desempeñar un papel importante en el cambio de la solubilidad. ¿Ok? Por ejemplo, a mayor presión, mayor solubilidad del gas. A menor presión, menor solubilidad del gas. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque va muy de la mano con el proceso de la licuefacción. El proceso de licuefacción es cuando un gas, es cuando pasamos de gas a líquido. ¿Okay? Cuando un gas lo convertimos en un líquido por acción de la presión. Si nosotros tenemos un gas y lo presionamos mucho, o sea, le ejercemos muchísima presión, ese gas se va a convertir en líquido. Ejemplo, el gas de cocina, ¿okay? El gas LP, el gas que utilizamos en las casas. Ese gas es un gas, obviamente, ¿verdad? Es un gas, está gaseoso. Si ustedes abren el cilindro de gas, va a salir gas. Si ustedes abren la estufa, va a salir gas. Pero lo que está dentro del cilindro es un líquido. Ejemplo, más claro todavía, los encendedores. Los encendedores, si ustedes ven un encendedor, adentro tiene un líquido. Pero si ustedes presionan la perillita, el botoncito para liberar el gas, va a salir gas, ¿cierto? Pero yo tengo un líquido, ¿cómo es que un líquido pasa gas? Bueno, porque inicialmente es un gas, obviamente es un gas, pero si nosotros lo almacenamos a altas presiones, ese gas se convierte en líquido, ¿ok? Proceso de licuefacción. Entonces, la presión es muy importante. La presión no afecta a sólidos o a líquidos, pero sí afecta a gases. Es decir, si queremos hacer una solución de un gas en un líquido, que sí es posible, obviamente, hacer mezclas de gases en líquidos, entonces la presión va a ser muy importante. A mayor presión, mayor solubilidad. A menor presión, menor solubilidad. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el tamaño de partícula. El tamaño de partícula sí afecta ya a tantos líquidos, sólidos como hasta todos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el tamaño de partícula sí es tomado en cuenta. ¿Okay? Más cuando el soluto es sólido y compacto. ¿Eso qué significa? Bueno, que por lógica, ¿qué es más fácil? Que se disuelvan, por ejemplo, tenemos una sustancia con partículas grandes, otra sustancia con partículas pequeñas. ¿Qué es más probable?
que se disuelvan más rápido las partículas pequeñas, la solución de las partículas pequeñas o la solución de las partículas grandes? Pues obviamente la solución de las partículas pequeñas, ¿verdad? Porque al ser partículas pequeñas van a tener una menor superficie de contacto, ¿verdad? Con el soluto, con el disolvente, perdón. Entonces, va a poder llevarse el proceso de solvatación más fácilmente. Solvatación no es más que lo mismo que diluir, ¿ok? Que combinar agua, un disolvente con un soluto. Ese proceso de disolver, eso se llama solvatación, ¿ok? La solvatación es cuando las moléculas del disolvente rodean a la molécula del soluto, ¿ok? Eso es solvatación. Cuando todas las moléculas del disolvente se encuentran alrededor del soluto, es decir, lo arropan, lo disuelven, lo solvatan. Entonces, es más sencillo este proceso cuando las partículas son más pequeñas, ¿ok? Es más fácil cuando son más pequeñas, se puede disolver más rápido. En cambio, cuando son grandes, pues la disolución no siempre es. En primer lugar, no es igual de rápida, ¿ok? Y en segundo lugar, tampoco se disuelve de la misma cantidad. Otro ejemplo, otro factor que afecta a las disoluciones es la naturaleza del soluto y disolvente. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con naturaleza del soluto y disolvente? Principalmente a esto, a la polaridad. ¿Sí? La polaridad es muy importante al momento de hacer soluciones. La polaridad es fundamental. ¿Okay? La polaridad de las partículas que participan en una disolución es fundamental para determinar la solubilidad de las mismas. Es decir, es imposible disolver un soluto polar en un disolvente no polar. Y viceversa, es imposible disolver un soluto no polar en un disolvente polar. Ejemplo, tenemos agua como disolvente. El agua es un disolvente polar. Entonces, el agua no va a poder disolver por sus solutos no polares. ¿Ok? El agua no puede disolver compuestos no polares. ¿Por qué? Porque el agua es polar. Y lo polar disuelve a lo polar. Lo no polar disuelve a lo no polar. ¿Ok? Dentro de lo polar, pues ya conocemos compuestos covalentes polares, ¿verdad? Además, tenemos los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos no son compuestos polares, obviamente, pero sí presentan características de un compuesto polar. Eso es la polaridad. Polar de polaridad, polos. La molécula tiene polos, tiene extremos cargados con cargas contrarias. Eso pasa en los compuestos iónicos. Tenemos un elemento con carga positiva y otro con carga negativa, ¿verdad? Y anión, cation. Entonces, que un compuesto sea polar o no polar sí tiene mucha importancia en la capacidad del disolvente de poder disolverlo. Es muy importante. ¿Ok? Si nosotros queremos disolver cloruro de sodio, la sal de mesa, en agua, es posible. Sí es posible porque el agua es un compuesto polar. Y el cloruro de sodio como tal no es un compuesto polar, pero es un compuesto iónico. Que para fines prácticos los compuestos iónicos y los compuestos polares tienen las mismas características. Características principales que poseen carga, ¿okay? Ya sean parciales en los compuestos polares o reales en los compuestos iónicos. Pero ese es el punto, tengan carga. ¿Okay? Y si queremos disolver metano en agua, no es posible porque metano no es polar. Pero sí se puede el metano en tetracloruro de carbono, porque el tetracloruro de carbono sí es no polar, al igual que el metano. ¿Okay? Entonces, esos son básicamente los 4 factores que afectan a las disoluciones. ¿Okay? Temperatura, presión, tamaño de partícula y naturaleza del soluto disolvente. A manera de resumen, aumenta temperatura, aumenta solubilidad. Disminuye temperatura, disminuye solubilidad. Presión, aumenta solubilidad. Disminuye presión, disminuye solubilidad. Tamaño de partícula, aumenta temperatura, tamaño de partícula, aumenta tamaño de partícula, disminuye solubilidad. ¿Okay? Disminuye tamaño de partícula, aumenta solubilidad. Aquí tamaño de partícula sí es viceversa. Naturaleza del soluto, es sencillo. Si tenemos un solvente polar, solamente podemos disolver solutos polares. Si tenemos un disolvente no polar,
solamente podemos disolver solutos no polares. Sencillo, ¿verdad? Los factores. Y pues ahora sí ya tenemos lo que son unidades de concentración. ¿Sí? Ya vimos la teoría, qué factores afectan las disoluciones, ya vimos la solubilidad, que es muy importante al momento de las disoluciones, ya vimos tipos de mezcla, disoluciones, coloides y emulsiones, suspensiones, ya vimos métodos de separación, o sea, toda la teoría. ¿Okay? Toda la teoría. Ahora, vamos a entrar con unidades de concentración. Las unidades de concentración es lo importante, ya es lo relevante en este tema de disoluciones, ¿ok? Aquí ya nos vamos a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque a ustedes en el examen no les van a preguntar teoría, les van a preguntar problemas. ¿Problemas de qué tipo? Por ejemplo, este es un problema que sacamos del examen de la UNAM del 2017. Dicen, una botella de brandy de 946 mililitros tiene una concentración del 38% en volumen de alcohol. Los mililitros de alcohol presentes en la botella son, y nos preguntan. Esos son los que ustedes van a preguntar en el examen problema. Entonces, para poder resolver problemas, hay que ver esto. Unidades de concentración. ¿Okay? Entonces, tenemos varias unidades de concentración. ¿Okay? Principalmente de tres tipos. Las porcentuales, las molares y las otras. Nosotros tenemos, por ejemplo, las partes por millón. Dentro de las unidades porcentuales, tenemos lo que son los porcentajes masa-masa, los porcentajes masa-volumen y los porcentajes volumen-volumen. ¿Okay? En algunos lugares, en algunas ocasiones, pueden decir porcentajes. Hay porcentajes masa-masa o porcentajes volumen-volumen. Nada más. ¿Ok? Pero además tenemos el otro, que es el porcentaje masa-volumen. Y los porcentajes ya los habíamos visto más o menos cuando vimos los problemas de la guía interactiva, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos de problemas con porcentajes. Los porcentajes son los más comunes. En los exámenes regularmente se preguntan por unidades de concentración en porcentajes, no tanto en unidades molares. Pero las más utilizadas son las unidades molares, que en el examen se les pone facilita. Entonces, los porcentajes masa-masa, esta es su fórmula, ¿ok? El porcentaje masa-masa, como su nombre indica, porcentaje masa-masa. ¿Qué significa? Significa que estamos calculando un porcentaje de masa y de masa. Es decir, el soluto está en masa, el disolvente está en masa. ¿Ok? Por eso que su fórmula, porcentaje masa-masa, es igual a la masa del soluto entre la masa del soluto más la masa del disolvente, todo multiplicado por 100. ¿Ok? Como ya hemos mencionado, siempre que vamos a calcular una concentración, la vamos a obtener ¿de dónde? De la cantidad de soluto, ¿verdad? La cantidad de soluto es la que me va a definir cuál es la concentración de una solución. Es por eso que el soluto siempre se encuentra en la parte de arriba. El soluto siempre es el numerador. ¿Por qué? Porque el soluto siempre es el que me define la concentración. En la parte de abajo, cuando es un porcentaje masa-masa, en la parte del denominador va la masa de la disolución. ¿Ok? La masa de la disolución no es más que la masa del disolvente más la masa del soluto. Es decir, todos los porcentajes nosotros sabemos que se calculan como con lo individual sobre el total, ¿verdad? Siempre que queremos calcular un porcentaje de cualquier cosa lo hacemos igual. Dividimos el individual, es decir, lo que nos interesa conocer, entre el total, es decir, el total que tenemos, ¿verdad? En este caso son porcentajes con unidades de concentración. Entonces yo quiero saber la concentración del soluto en la solución. Y la solución está conformada por el soluto y el disolvente, ¿verdad? Porque es lo que dijimos aquí. Que una disolución está conformada por un soluto y un disolvente. Es por eso que tenemos que dividir todo entre la masa del soluto y la masa del disolvente. Luego multiplicarlo por 100 para formar esto en un porcentaje. ¿Ok? Esa es la formulita. Ahora, los porcentajes masa-volumen, como su nombre lo indica, masa-volumen. Estos porcentajes, esta formulita la vamos a utilizar cuando vayamos a calcular el porcentaje de una solución que está formada por una cantidad de soluto en masa y una cantidad de disolvente en volumen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? En la parte del numerador va exactamente lo mismo, va el soluto. ¿Por qué? Porque el soluto es lo que yo quiero conocer. La concentración que yo quiero saber es la concentración del soluto. ¿Okay? Todo va dividido entre el volumen de la disolución. ¿Okay?
El volumen de la disolución es lo mismo que el volumen del disolvente. Es exactamente lo mismo, el volumen del disolvente. Aquí decimos que es volumen de la disolución. ¿Por qué? Porque se supone, para fines prácticos, se ha supuesto que la masa absoluta no aumenta o no disminuye, no modifica el volumen de una disolución, ¿ok? Como sabemos, sí lo modifica. Quizá en poca medida, en gran medida, pero en ocasiones es despreciable esta modificación. Por lo tanto, se ha optado por decidir que el volumen de una disolución es siempre igual al volumen del disolvente. Ojo, cuando el soluto esté en masa. Porque cuando tenemos los porcentajes volumen-volumen, como aquí, lo que vamos a hacer es dividir un porcentaje volumen-volumen es una mezcla que se encuentra formada por un cierto volumen del soluto y un cierto volumen del disolvente. Es decir, tanto el soluto como el disolvente se encuentran en el estado líquido. Aquí uno sólido y uno líquido, aquí ambos sólidos. ¿Ok? Entonces, el porcentaje volumen-volumen, la formulita que se encuentra se parece o es idéntica a la formulita del porcentaje masa-masa. Lo único que cambia es que aquí ya no vamos a utilizar masas, sino vamos a utilizar volúmenes. Es decir, el volumen del soluto, que es la concentración que yo quiero conocer, si está en volumen, pero aún así puedo calcular la concentración de ese volumen, entre el volumen de la disolución. El volumen de la disolución no es más que el volumen del soluto y el volumen del disolvente. Si se dan cuenta, aquí sí necesitamos sumar ambos volúmenes, no como acá. ¿Esto por qué? Porque aquí el soluto estaba en masa, ¿cierto? Entonces suponemos que ese volumen de la masa no afecta al volumen de la solución. Pero aquí en volumen-volumen, ambos son volúmenes. Por lo tanto, el volumen de la disolución, es decir, el total de la disolución, va a ser igual a la suma de la cantidad de soluto más la cantidad de disolvente. Todo en volumen, ¿cierto? Y multiplicado por 100, obviamente, porque queremos un porcentaje. Entonces, los porcentajes se calculan. Si se dan cuenta, la forma es casi la misma. En el numerador va la cantidad de soluto, ya sea en masa o en volumen, y en el denominador va la cantidad de la solución, ya sea en masa o en volumen. Si tenemos en masa, pues no es más igual a la masa, a la suma de las masas de soluto y disolvente. Si tenemos ambos volúmenes, volumen de soluto y volumen de disolvente, entonces la cantidad de la disolución va a ser igual al volumen de soluto igual al volumen de la disolvente. Pero si tenemos un porcentaje masa-volumen, entonces el volumen de la disolución va a ser idéntico al volumen del disolvente. ¿Por qué? Porque suponemos que la cantidad de soluto no afecta a ese volumen, ¿ok? Solamente en este tipo de porcentajes, nada más. Es un poquito diferente a los demás, pero la forma de todos es exactamente la misma. Luego tenemos lo que son las unidades molares, ¿sí? Las unidades molares. Hay 3 tipos, pero para nosotros nos interesan 2 nada más. La molaridad y la molalidad, ¿ok? Luego tenemos lo que es la fracción molar, pero pues no nos interesa a nosotros. Nunca lo he visto en un examen la fracción molar. Entonces, molaridad y molalidad. No, los nombres no están mal, así se llaman. No se diferencian solamente por esta letra, por la R. Molaridad tiene una R, molalidad tiene una L. ¿Okay? Sí, es raro, pero sí. Pero el símbolo de la molaridad es una M mayúscula. El símbolo de la molalidad es una M minúscula. ¿Okay? La molaridad, ¿por qué se llaman unidades molares? Porque para poder calcularla necesitamos moles. ¿Ok? Sí, vamos a regresar de nuevo a los moles. Siempre que estemos hablando de química, jamás nos vamos a librar de moles. Siempre vamos a tener que calcular moles. ¿Ok? Entonces, la molaridad. La molaridad, que se expresa con una M mayúscula, es igual a la división entre los moles del soluto y el volumen de la disolución. Pero ojo, el volumen de la disolución siempre debe de estar en litros. Es decir, las unidades de molaridad es moles por litro. La molaridad dice cuántos moles de cierto soluto hay en un litro de esa disolución. ¿Ok? Eso nos dice la molaridad. ¿Cuántos moles hay en un litro de disolución? En cambio, la molalidad es igual. Vamos a dividir también los moles de soluto. Como es una unidad molar,
vamos a necesitar moles de soluto. Pero los vamos a dividir entre ¿qué? Entre la masa del disolvente. Pero la masa del disolvente en kilogramos. ¿Ok? En molaridad dividimos todo entre el volumen de disolución en litros, que es lo mismo que el volumen del disolvente en litros. La molaridad no. Vamos a dividir todo entre la masa del disolvente, pero en kilogramos. Es decir, la molaridad me dice cuántos moles de soluto hay en un kilogramo de disolvente. La molaridad casi no se utiliza. La verdad casi no se usa. Pero ahí está, ¿ok? La molaridad es la más utilizada. Luego pues tenemos la fracción molar, que no la ponemos aquí, pero la fracción molar es como su nombre indica. Por ejemplo, en la fracción molar vamos a utilizar moles, puros moles. Es decir, los moles de soluto entre los moles del soluto y los moles del disolvente. Esa es la fracción molar. Y luego tenemos otro que es la normalidad. Sí, normalidad, normalidad. ¿Sí? La normalidad ya se utiliza principalmente para ácidos y bases, ¿ok? Porque se utiliza lo que son los volúmenes equivalentes, los pesos equivalentes, perdón, pesos equivalentes. ¿Sí? Los pesos equivalentes no es nada más que cuántos protones hay en un ácido, cuántos oxidrilos hay en una base. ¿Ok? Pero eso no lo necesitamos. Luego tenemos las partes por millón. Las partes por millón son sencillas. La parte por millón es la masa del soluto en miligramos entre la masa de disolución en kilogramos. Nada más. Es decir, convertimos la masa del soluto a miligramos y la masa del disolvente a kilogramos. O bien, la masa del soluto en miligramos entre la masa del disolvente en litros. También es válido, ¿ok? Puede ser miligramo por kilogramo o miligramo por litro. Así calculamos partes por millón.